¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida a la clase maestra Transformación Digital Descubriendo la Industria 4.0. Mi nombre es Nicole Gallego, soy asistente de UTEC Posgrado y esta noche les estaré acompañando en esta sesión. A cargo de esta charla nos acompaña el día de hoy Alberto Valle. Él es Country Business Unit Manager de Factory Automation en Siemens. Eh, por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta o duda durante la sesión, están libres de poder consultar en la opción de preguntas y respuestas, ya que serán respondidas a finalizar la sesión. También mismo, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la clase maestra, a la cual podrán ingresar a través del link que se les enviará en el chat del Zoom. Bueno, ahora sí, Alberto, te cedo la palabra para que inicie la sesión. Bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, no diría novedoso porque en realidad ya estamos avanzando mucho al respecto y, y en realidad en nuestra industria hay cada vez muchas más necesidades con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? De cómo usar las nuevas tecnologías, de cómo implementarlas y por dónde empezar. Entonces la charla del día de hoy va a tratar un poquito sobre, digamos, esta cuarta revolución industrial y de alguna manera, para hacerlo bastante práctico, he traído algunos ejemplos aquí para poder compartir con ustedes, ¿no? Y ejemplos locales, que es lo más interesante. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. Vamos a poner en modo presentación y bueno, me confirman si es que lo pueden ver ahora. Sí, se puede ver. ¿Se puede ver? Perfecto. Bien, esta sesión, bueno, tiene como título Descubriendo la industria 4.0. En realidad, como les comentaba, es un tema que ya se viene hablando formalmente desde el año 2011, ¿no? En sus inicios allá por Alemania, pero bueno, ya con aplicaciones propiamente en nuestro país, algunos años atrás, ya con algunas tecnologías que se vienen desarrollando. Entonces, la agenda para el día de hoy es básicamente entrar en contexto del por qué nosotros tenemos que hablar de las nuevas tecnologías, qué es lo que significa Industria 4.0 como tal, y finalmente poder también entender cuáles son estas tecnologías que tenemos disponibles ya y cómo podemos utilizarlas, ¿no? Para finalmente llevar, digamos, una serie de etapas o encontrar el camino, ¿no? Y esos pasos a seguir para la digitalización de las industrias. Por otro lado, finalizaremos con algunos casos de éxito locales que hemos podido implementar para que vean y podamos romper ese paradigma también que nosotros muchas veces encontramos, ¿no? Respecto a que si es costoso, que si es complicado, si es difícil. Eh, vamos a comentar también eso. Entonces, para entrar ya en contexto y entrar de lleno en la presentación, nosotros hoy en día sabemos y escuchamos de nuevas tecnologías, pero la pregunta es por qué aparecen, ¿no? ¿Por qué aparece inteligencia artificial? ¿Por qué aparece IoT? ¿No? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿No? Y es que en realidad las empresas, ¿no? La industria como tal, tiene muchos requerimientos, ¿no? Y se basan básicamente en las necesidades de un solo digamos, una sola persona, ¿no? En realidad, las necesidades que son nuestras y las exigencias que vienen de nuestro lado hacen que las empresas tengan que aumentar la velocidad, ¿no? O reducir el tiempo de lanzamiento de un producto al mercado, tengan que ser mucho más flexibles, porque nosotros como consumidores nos volvemos de alguna manera mucho más, eh, no exquisitos, sino que tenemos gustos mucho más variables y por tanto, si hoy día no sé, nos gustaba de repente un sabor en particular de una bebida y mañana otro, esas empresas tienen que tener esa flexibilidad para actuar con rapidez y adaptarse a las necesidades del consumidor. Obviamente, sin perder la calidad, ¿no? Tienes que ser rápido, tienes que ser flexible, pero manteniendo la calidad, porque hoy en día es mucho más fácil juzgar la calidad de un producto.
tenemos las redes sociales y por ahí muchas veces, ¿no? Nosotros podemos decir si es que nos gusta o no un producto y eso puede significar algo muy positivo o algo muy negativo para una empresa. Todo esto, de alguna manera, todos estos cambios muy de la mano con eh, la parte, digamos, de mantener la armonía con el medio ambiente. Por ende, tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, ¿no? Tenemos que hacer un mejor uso de los elementos naturales, las materias primas, de la gestión de energía, por ejemplo, entre otras necesidades que también van teniendo las empresas. Y todos estos cambios definitivamente en un entorno seguro. Hoy en día, con el tema, digamos, del acceso a Internet, las empresas no son ajenas a esto, tienen la necesidad de estar conectadas, por eso hablamos que vamos a encontrar una integración de manera horizontal y vertical y que finalmente nos permita a nosotros tener una visibilidad sobre toda la planta, la producción o negocio en particular, ¿no? Pero vino el COVID y de alguna manera las necesidades fueron cambiando. Si antes nosotros, por ejemplo, hablábamos de un lanzamiento al mercado mucho más rápido, ahora lo que nosotros buscamos es que sea instantáneo o en el momento. Si hablamos de innovación de un producto, ahora buscamos una solución en particular. Hay que tener una visibilidad no limitada, sino a través de toda la cadena de valor. Hablamos de una producción en masa, pero una producción en masa personalizada, ¿no? Porque son algunos gustos personalizados que nosotros buscamos también. Y si es que anteriormente aceptábamos ciertos defectos o ciertos niveles de error o fallas, hoy en día buscamos que tenga cero defectos, porque incluso existirán empresas que también lo podrán hacer, ¿sí? Entonces aquí van apareciendo tecnologías como el IoT o el Industrial IoT, ¿no? Para lo que es la parte de digitalización de las empresas, partiendo de los principios de la industria 4.0. Ir desde la eficiencia de los activos o el mejor manejo de los activos hacia la excelencia de las operaciones y plantas, de las operaciones manuales a una operación remota totalmente automatizada, ¿no? Eso le pasó muchísimo a las empresas en época de COVID, cómo mantenemos las operaciones sin estar presentes ahí. Hablar de siglas de información ya es cosa del pasado y lo que buscamos es tener una mayor transparencia de toda la producción, de toda la cadena de valor. Y si es que hablamos de una gestión manual, ¿no? De materiales, hablar a vehículos guiados automatizados. Si a esto le sumamos las principales tendencias digitales en lo que es la parte de automatización industrial, de alguna manera vamos a encontrar que las tecnologías de las que vamos a hablar el día de hoy ya se vuelven muy necesarias para atender las necesidades de cada compañía, ¿no? Hablamos de las redes privadas 5G, hablamos del IoT y el cloud computing, la inteligencia artificial o el edge computing, ¿no? Para mantener, digamos, estas tecnologías dentro del área de IoT. Hablar de realidad mixta, realidad virtual o realidad aumentada, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas tecnologías que, si bien es cierto, son bastante novedosas, pero gracias a las tecnologías o los fabricantes de hoy en día hace mucho más simple poder utilizar estos elementos para implementar cada una de estas tecnologías. Por eso hay ciertos facilitadores de tecnologías para poder implementarse. Por otro lado, tenemos lo que es Industria 4.0. De esto ya he escuchado muchísimo, que se habla mucho, pero solamente para comentarles un poco aquí cómo es que estas revoluciones industriales han ido apareciendo en el tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Industria 4.0? ¿No? El objetivo en sí de la Industria 4.0, o en resumen por decirlo, es la fusión de dos grandes mundos, el mundo virtual y el mundo real, ¿sí? Cuando hablamos de primera revolución industrial, hablamos de la máquina de vapor, ¿no? Y es que hasta ese momento la única fuerza motriz disponible era la que una persona o un animal podía generar, ¿no? Y básicamente este periodo de implementación o implantación en realidad duró aproximadamente unos 100 años. La segunda revolución industrial tiene que ver ya con la electricidad, ¿no? Todo lo que habíamos conseguido con la primera revolución industrial, las máquinas de vapor,
se perdía, por ejemplo, cuando queríamos llevar esa fuerza motriz de un punto a otro a través de engranajes, poleas, correas, entre otras, digamos, alternativas que ellos tenían para transportar toda esa fuerza motriz. Hoy en día, gracias bueno, en ese entonces, gracias a la electricidad, permitía que esa fuerza motriz se distribuyera de manera mucho más eficiente. Podríamos llegar de un punto a otro sin haber perdido tanto en el campo. La tercera revolución industrial ya nos lleva a hablar de la automatización y la automatización del trabajo. No es la época de los transistores, de las computadoras. Ya empezamos a hablar de programación, empezamos a hablar de comunicar equipos unos con otros, ¿no? Entonces aquí aparece un salto importante, ya que pasamos de hablar de fuerza motriz a fuerza cognitiva. Es decir, tener o nuestra capacidad de procesamiento en ese entonces es mucho mayor de lo que habíamos conseguido hasta la fecha, ¿no? Éramos capaces de generar mucha fuerza, pero todo concentrado en un solo punto. Ya con la cuarta revolución industrial, hablamos de la hiperconectividad, el Internet, los sistemas ciberfísicos, ¿no? Equivalente a la electrificación cuando hablamos de fuerza motriz, pero ahora hablamos de fuerza cognitiva. Si hablo yo de una plataforma, si es que hablamos del IoT, si hablamos de la nube, estamos hablando, en otras palabras, de cómo podemos distribuir esa inteligencia o ese procesamiento mucho más eficiente que antes. Ya no es un único punto central, sino que ahora lo que tenemos es esa inteligencia va a estar distribuida e interconectada, ¿no? En todos, digamos, en toda la cadena de valor, porque ya que si estuviese aislada, no tendría, digamos, el valor que nos entregaría realmente todos estos datos, ¿no? Y todos estos procesamientos de los datos como tal. Entonces, la industria 4.0 lo que busca es que una empresa digital como tal conecte dos grandes mundos, el mundo virtual y el mundo real, ¿sí? Es decir, la aplicación de tecnologías de la información a los procesos de producción, ¿sí? Buscar que las instalaciones o las fábricas sean autónomas, que la cadena de producción sea autogestionable, ¿no? Que nos permita una configuración mucho más flexible para dar respuestas rápidas y eficientes a las demandas de los consumidores, la demanda del mercado, ¿no? Toda esta información que va a salir del proceso de fabricación como tal esté disponible en tiempo real, ¿no? En todas las áreas para que puedan tener o tomar decisiones en el momento. Ya no hacer autopsia, sino que finalmente se tomen las decisiones y se hagan las correcciones necesarias en el momento que sucede, ¿sí? Y esto, digamos que ya no es algo futurista, ya lo estamos, algunas compañías, empresas ya lo están haciendo, ¿no? Pero algunas características que nosotros tenemos, digamos, dentro de la industria 4.0. Decimos que es inteligente porque cada producto y proceso de producción se automonitoriza, generando datos y conociendo el contexto empresarial, digamos, en constante evolución, ya que hay una retroalimentación. Todo está conectado, ¿no? Las comunicaciones son end-to-end y multidireccional. La idea es que nosotros podamos tener todo conectado de manera horizontal y vertical para que haya un flujo de información, un flujo de datos e información en toda la cadena de valor. La cultura es importante, definitivamente existe una capacidad cultural de toda la empresa, ¿no? Para actuar con rapidez, agilidad y satisfacer las necesidades y las oportunidades que aparezcan, aprovecharlas. Y el aprendizaje, ¿no? Las interconexiones adaptativas ayudan a crear experiencias de usuario cada vez más relevantes y valiosas, ¿no? Eso es muy importante también porque finalmente tenemos que adaptarnos y crear nuevas maneras dentro de las formas de trabajo. Tecnologías de la industria 4.0. ¿Cuáles son estas tecnologías que van apareciendo? O que mejor dicho aparecieron con la industria 4.0. Aquí podemos tener, digamos, muchas de ellas, algunas que las he puesto aquí. Hablamos del Internet de las Cosas o la industria del IoT, ¿no? En este caso, la ciberseguridad, la realidad aumentada o realidad virtual también, un tema del Big Data, que hoy en día, cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes volúmenes de datos, ¿no? Para procesarlos y tener información. Hablamos que los datos hoy en día son el nuevo petróleo.
Imagínense la importancia de tener muchos datos para la toma de decisiones. Hablamos de los robots autónomos, la manufactura aditiva, ¿no? O impresión 3D, algunos lo conocen así, la parte de simulación, muy importante cuando hablamos de gemelos digitales, ¿sí? Un gemelo digital de una pieza, un gemelo digital de la producción o de un proceso en sí, ¿no? Muy utilizado hoy en día para justamente mejorar o ser mucho más eficientes eh, a la hora, digamos, de crear un producto, ¿no? El cloud computing eh, está siendo bastante usado. De hecho, aparece también otra tecnología que es el edge computing, que trae esas capacidades de procesamiento a nivel de planta. Y bueno, son algunas de las tecnologías que nosotros tenemos aquí, ¿no? Pero digamos que las empresas están sentadas en una montaña de datos, pero no saben dónde están, o si lo saben, lo tienen desconectadas. Tenemos desde la etapa de la ingeniería del producto, en la parte de diseño, simulación, validación, hay información o datos importantes que me servirían ahí para crear un gemelo digital, por ejemplo. La automatización, que si bien es cierto, tenemos sistemas de control, de visualización que tienen datos, pareciera que son unos silos de información que están desconectados entre sí, los activos de la producción, robots o AGVs que también nos entregan, digamos, datos, la parte de infraestructura, así como los sistemas IT, ¿no? Los sistemas MES, MON, eh, que finalmente es ahí donde podemos nosotros tener o converger mucha información para muchos datos para tener una información correlacionada de repente con otras bases de datos. Ya entrando un poco hacia las tecnologías, hablamos del IoT en la industria, ¿sí? ¿Cómo funciona el IoT? El IoT o el Internet de las Cosas básicamente captura datos en el objeto, ¿sí? Agrega esa información a través de una red de comunicaciones y actúa sobre esa información para tomar una acción inmediata. Aquí yo ponía un concepto de la consultora Gartner que define el Internet de las Cosas como la red de objetos físicos que contienen tecnología incorporada para comunicarse, detectar o interactuar con sus estados internos o el entorno externo, ¿no? Hablamos de las tecnologías de operación, los que, digamos, estamos muy relacionados al sector industrial. Sabemos que el mundo T es nuestro mundo, la parte de mantenimiento, producción, nosotros somos de la parte de las tecnologías de operación, ¿sí? Y ahí hablamos de qué, de equipos o sistemas interconectados para tratar datos de cualquier forma, apoyo al negocio, sistemas actualizados, ¿no? Los sistemas de control, los sistemas de comunicaciones. Hablamos también de temas de ciberseguridad, entre otras cosas, ¿no? Dispositivos físicos, procesos y eventos en la empresa, ¿no? Entonces, toda esta parte, digamos, es la parte de control, la parte de automatización que encontramos en una fábrica. Y las tecnologías de información, el mundo IT, ¿no? Que son, digamos, donde vamos a encontrar nosotros básicamente todo lo relacionado a la parte de software, toda la parte de comunicaciones también, o servicios asociados a software, ¿no? Hablamos de redes de comunicación y bases de datos también de la empresa, ¿no? Entre otras tecnologías que podemos encontrar. Lo que busca la industria 4.0 es que estos dos grandes mundos converjan, ¿sí? Ya que hoy en día, ¿no? Hablamos de situaciones como estas, ¿no? Tenemos los que venimos, digamos, de la parte de automatización, hablamos del triángulo de la automatización, donde encontramos distintos niveles, la parte de campo, la parte de control, operaciones, ¿no? Gestión, entre otros. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con este escenario? Todo está desconectado. Hay comunicación limitada entre la capa empresarial, entre la capa de producción, ¿sí? Hoy en día nuestra industria tiene mucho de esto aún, ¿no? Y es por eso que las empresas están buscando modernizar sus sistemas, integrar sus hilos de planta, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que están buscando es tener una integración vertical, ya no solo horizontal, sino que también una integración vertical. ¿Para qué? Para que todo esté interconectado, ¿sí? Porque finalmente lo que vamos a buscar en el futuro es ya no hablar de un triángulo, sino que hablar de dos grandes mundos, el mundo OT y el mundo IT.
El mundo T tiene que aprovechar todas las capacidades que el mundo IT nos puede dar. ¿Por qué? Porque finalmente estas arquitecturas típicas de la industria 3.0, ¿no? De una automatización tradicional, va a cambiar con el tiempo cuando empecemos a hablar nosotros de IoT, ¿no? O arquitecturas IoT. Entonces, soluciones tradicionales desde el piso de, o mejor dicho, desde el nivel de campo, ¿no? Con dispositivos tradicionales, un motor o un instrumento o un variador, que ahora tengan las capacidades de ser equipos inteligentes, ¿no? Los objetos inteligentes que puedan conectarse directamente hacia la nube, por ejemplo, ¿no? Ya no pasar por un controlador, un sistema de visualización, sino directamente a la nube. Entonces hablamos de los objetos inteligentes tradicionales. Puede ser de piso de planta, de piso de, o sea, nivel de campo, control o supervisión, ¿no? Hablamos de conectividad y hablamos de nuevos protocolos de comunicación para la industria 4.0. La parte de OPC UA, la parte de HTTP, o sea, protocolos del mundo IT bajan al mundo OT. Hablamos de plataformas cloud, por ejemplo, hablamos de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones así como las que tenemos en el celular, que nos van a servir a nosotros, ¿para qué? Para crear nuevos modelos de negocio, ¿sí? Entonces, finalmente esto se convierte en una nueva, digamos, un nuevo escenario para nosotros. Nuestra integración horizontal a través de los dispositivos o las células dentro de una planta hacia una integración vertical con los distintos niveles y el mundo IT. Finalmente, todo este entorno debe trabajar, digamos, integrado, ¿no? Y seguro, ¿no? Porque hoy en día, si es que vamos a salir nosotros hacia el mundo exterior, o sea, Internet, tenemos que trabajar en un entorno bastante seguro también. Entonces, finalmente, lo que vamos a buscar es que esta integración horizontal y vertical nos permita a nosotros también crear gemelos digitales. ¿Por qué? Porque tenemos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es hacer uso de ellos, ¿no? De estos datos para poder tener, digamos, información y tomar decisiones. Entonces, cuando hablo de gemelos digitales de una cadena de valor, hablamos que podemos tener un gemelo digital desde la parte del diseño de producto, podemos tener nosotros el gemelo digital de la producción en sí, podemos nosotros simular, ¿no? Procesos o tareas, ¿no? Tenemos el gemelo digital también de la implementación como tal o del performance, digamos, de la etapa de control o automatización. Y como tal, el gemelo digital digamos, de toda la cadena de valor, ¿no? El comportamiento, que finalmente eso nos sirve a nosotros como una retroalimentación en cada una de las etapas y de esa manera poder optimizar, ¿no? Digamos, la aplicación, aplicación, planta, proceso que nosotros tengamos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de un gemelo digital. Por ejemplo, los fabricantes de máquinas utilizan muchísimo esto. Hoy en día muchos de ellos todavía desarrollan sus máquinas y cómo detectan los errores a la hora que los ponen, hacen el arranque de los mismos. ¿Qué pasa? En ese arranque te das cuenta, oye, ¿sabes qué? Mira, esto, la parte mecánica falló aquí, la parte eléctrica o electrónica falló acá. Entonces hay que volver a rehacer la máquina. Pero ¿qué pasa si nosotros todas esas pruebas, con la experiencia que tiene el fabricante de máquinas, la hiciéramos en el mundo virtual? Simularíamos todas las fallas y a partir de ahí nosotros ganaríamos u optimizaríamos, ¿no? Justamente el desarrollo de nuestro proyecto. Ese tiempo que ganamos o que ahorramos, ¿no? Evitando las fallas, lo podemos invertir para innovar, seguir innovando, seguir creando nuevas soluciones que finalmente ayuden al modelo de negocio que nosotros tenemos, ¿no? O mejor dicho, que las compañías tienen. Realidad aumentada. Bueno, aquí en realidad es una tecnología bastante interesante porque nos permite mezclar el mundo real con el mundo virtual. Vean ustedes cómo esta superposición, digamos, sobre un elemento real nos indica a nosotros los valores, ¿no? Indicadores de lo que está pasando en el sistema o la aplicación, ¿sí? Se usa mucho, por ejemplo, en la parte de mantenimiento, ¿no?
para de alguna manera dar el soporte remoto, ¿no? Entonces aquí nos permite a nosotros mezclar ya el mundo real con el mundo virtual, ¿no? Con datos que obtenemos del mundo real y en el mundo virtual proyectarlos a través de indicadores, ¿no? Toda esa parte procesada es la que yo, o esa información, esos datos procesados la obtengo como información que finalmente lo displayo en el mundo virtual, ¿no? En este caso con la realidad aumentada. Y en el caso de la inteligencia artificial, bueno, nosotros tenemos ya soluciones que finalmente encontramos, mejor dicho, en el mercado, soluciones que van a permitir que los robots sean autónomos. Por ejemplo, en este video lo que se ve es que ese robot tiene las capacidades de coger ese producto, ¿no? De la mejor manera. ¿Cómo logra eso? Eso lo consigue porque existe una cámara que obtiene los datos, ¿no? De la posición del equipo, o mejor dicho, del objeto, hace el análisis a través de unas redes neuronales y lo que finalmente es determina los puntos de agarre, ¿sí? Determina 3 puntos de agarre, eso lo analiza, lo procesa y define o decide, mejor dicho, en base a al mejor punto de agarre o la mejor, digamos, el porcentaje de efectividad para el punto de agarre y es lo que selecciona, ¿sí? Entonces aquí a través de unas redes neuronales lo que hace es definir el mejor punto de agarre, ¿no? Para, digamos, conseguir el objetivo que es finalmente agarrar como tal el objeto. Entonces a partir de ahí lo que pasa es que con la cámara el robot acomoda las pinzas para coger el equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos ver en un gráfico, pero digamos aquí está en aplicación en tiempo real, ¿no? Mejor dicho, en una aplicación real, ¿no? Aquí también lo que hace es seleccionar, digamos, un objeto y lo ubica donde corresponde, ¿no? En este caso, bueno, está juntando distintos objetos, pero va a agarrar un objeto que lo va a poner en otra posición porque es ahí donde debería ir, ¿no? Entonces vean ustedes que estos equipos, o mejor dicho, estas aplicaciones o tecnologías de inteligencia artificial ya son, digamos, una realidad también. Y de hecho acá en el Perú también lo estamos haciendo, ¿no? Tecnologías como cloud computing. En realidad la computación en la nube nos ofrece a nosotros capacidades de procesamiento, recursos de procesamiento a través de la red, ¿no? Mediante un proveedor de cloud, que en este caso son los servicios que nos puede ofrecer la nube. Entonces, el proveedor va a ser el que va a gestionar los recursos. Hay distintas maneras de despliegue de una plataforma cloud, pero lo importante es que sepan es que en la nube nosotros vamos a tener las capacidades de procesamiento y distintos servicios que nos van a ofrecer, ¿sí? Ahora, esa integración en el mundo entre cloud y el mundo IoT nos va a permitir a nosotros recolectar los datos de los objetos inteligentes, mandarlos a la nube, que finalmente nosotros utilizamos plataformas cloud cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Todos esos datos en una plataforma cloud son ideales para poder procesarlos. En la cloud nosotros podemos tener los datos de piso de planta y correlacionarlos con los sistemas de gestión o sistemas empresariales, por ejemplo, o las necesidades del mercado. Y a partir de ahí, con todos esos grandes volúmenes de datos, tener información y que sirva de retroalimentación a la cadena de valor para optimizar o ser más eficiente cada vez. Ahora, aquí va apareciendo otro concepto importante, ¿no? Que son las apps. Las aplicaciones que nos van a dar a nosotros visualización de datos, el procesamiento de los datos, los servicios en una máquina. Imagínense ustedes que puedan tener una aplicación de salud de la máquina, ¿sí? Eso ya existe, que como mi máquina está conectada a internet, ya puedo analizar si es que los sistemas están obsoletos, si es que ha habido cuánto tiempo ha venido trabajando un motor, si es que hacer programaciones de mantenimientos predictivos o preventivos también, ¿no? Con todos los datos que yo pueda obtener de esa máquina. Entonces, para eso hay distintas apps para varios propósitos, ¿sí? Gestión de energía, indicadores de gestión, performance, calidad,
¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, ya hay ese tipo de aplicaciones, que vean ustedes aquí, este es un ejemplo de lo que es el performance, ¿sí? O indicadores de producción también, que nos permiten o nos entregan a nosotros, ¿no? Dashboard como esto, ¿no? Bastante gráficos, bastante amigables y entendibles, que finalmente en este caso nos entrega todo lo que es la parte de OE, ¿no? ¿Qué permite esto? Esto no es un sistema de supervisión, ¿eh? Esto no es un sistema SCADA, esto es una app específica para lo que es OE, ¿no? Todo lo que es el performance de la máquina en sí. Y nos va a permitir aumentar la productividad de una máquina, una línea de producción o una planta. Entonces ya hay soluciones como estas implementadas. ¿Qué otra tecnología tenemos ya, digamos, utilizándose muchísimo ya? La parte de Edge, la parte de Edge Computing. ¿Qué es el Edge Computing? Digamos, el Edge Computing es traer esas capacidades, ¿no? De procesamiento, de inteligencia de la cloud, de la nube, directamente a piso de planta. Tener esas capacidades de procesamiento no fuera de tu planta, sino dentro de ella. ¿Por qué? Porque finalmente tú vas a poder, digamos, mantener en el mundo T esas capacidades que puedes tener en el mundo IT. Finalmente esto es bastante interesante para los que estamos en planta porque no dependemos de repente de otras áreas para poder yo gestionar mis datos y obtener información. Estas tecnologías, finalmente, las arquitecturas típicas, ya no hablamos dentro de una aplicación, una línea de producción, vamos añadiendo el tema del cloud, vamos añadiendo el tema del edge computing, ¿no? Y finalmente, digamos, estas tecnologías nos van a permitir a nosotros ir optimizando, ser más eficientes, ¿no? Entre otras necesidades. Entonces, con todas estas tecnologías, la gran pregunta es, ¿por dónde empiezo, no? ¿Cómo hago? Eh, ¿Con qué arranco? Inteligencia artificial, edge computing, cloud. A veces es difícil, ¿no? Pero es una respuesta, es una pregunta típica, ¿no? Y aquí esbozo una respuesta a la pregunta de cómo se ejecuta normalmente un proyecto de IoT, ¿no? O de Industrial IoT. De alguna manera, el viaje de transformación digital tiene que ir paso a paso, ¿no? Desde una etapa de ideación, ¿sí? En el que a través de un taller, por ejemplo, nosotros podamos explorar casos de uso que aporten, digamos, mayor valor, donde analicemos justamente el retorno de inversión, también es importante. En un segundo paso es si es que yo hago una prueba de valor, si es que lo hago, digamos, lo hago yo, lo compro, ¿cómo haría, no? Aquí no hablamos de pruebas de concepto, ¿no? Sino que hablamos de una prueba de valor, porque finalmente lo que se vaya a implementar va a ser sobre un proceso ya implementado, un proceso típico, ¿no? De un proceso real, mejor dicho, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener ya un valor real del escenario del caso, ¿no? De uso que hemos definido, y eso justamente nos ayudará a fortalecer las futuras inversiones. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a poder, después de haber demostrado, digamos, estos beneficios, vamos a poder nosotros continuar con el viaje digital para ir escalando, ir desplegando y agregar más valor, ¿no? A través de soluciones de monitoreo o a través de soluciones predictivas, ¿no? Y prescriptivas en algunos casos, ¿no? Lo cual nos va a permitir a nosotros también, ¿qué cosa? Añadir nuevos modelos de negocios incluso, ¿no? En nuestra digamos, en nuestro proceso, en nuestro negocio como tal, ¿sí? Entonces, si empezamos desde un caso, el que no le demos bola, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El que esté escondido, el que esté olvidado, y sobre eso empezamos a aplicar esas tecnologías que finalmente nos entreguen valor, que nos permita comprobar ese valor, ¿no? Entonces nos va a permitir a nosotros ir escalando de menos a más y por tanto definiendo muchos más, digamos, proyectos, ¿no? De digitalización. Entonces imagínense eso dentro de una planta. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Definitivamente aquí hay 6 áreas que debemos abordar o que las empresas deben abordar definitivamente.
para ser más inteligentes, estar más conectados, ¿no? Tener una cultura y aprender, ¿no? Para convertirse en una empresa digital como tal. Transformar el core, ¿no? Cuando hablamos de transformar el core, básicamente hablamos de integrar de manera horizontal, de manera vertical, de comunicar más, ¿no? De empezar a implementar tecnologías sobre una automatización tradicional, el edge computing, el cloud computing o el industrial IoT, ¿no? Enfoque en las experiencias y resultados, ¿no? Definitivamente aquí lo que les decía, ¿no? Impulsar nuevas experiencias que estén muy personalizadas para los clientes, ¿no? A través de distintos puntos de contacto. Esto ayuda a crecer a las empresas principales mediante la mejora del engagement con el cliente. Nuevos modelos de negocio, la innovación definitivamente no puede faltar aquí. Como les comentaba, estos talleres de ideación, ¿no? Lo que busca es imaginar y crear nuevos modelos de negocios también a futuro, ¿no? Para impulsar justamente el valor diferenciado para el consumidor. Y así, de alguna manera, también crear nuevos flujos de ingresos, ¿no? Para la compañía, ¿no? Con estos nuevos modelos de negocio. Crear una fuerza de trabajo digital preparada, definitivamente la capacitación es importantísimo, por eso es que cursos como estos en realidad nos ayudan a nosotros no tanto a entrar a la parte conceptual, sino a entrar también a la parte de desarrollo, ¿no? Romper paradigmas en donde se vean que la transformación digital dentro de una compañía o empresa no es, digamos, algo lejano, no es algo, digamos, imposible. Todo se puede hacer. Para eso necesitamos gente que tenga las habilidades que fomenten la colaboración activa entre personas, pero también entre máquinas. Así que ahí les dejo eso también, ¿no? Rediseñar nuevos ecosistemas, definitivamente una compañía depende de muchas otras empresas, ¿no? Proveedores, distribuidores, startups, ¿no? Con las que también van apareciendo muchísimas, y los clientes, ¿no? Que permite escalar rápidamente nuevos modelos de negocio a través de una cadena de valor digital. Y también, bueno, pivotar sabiamente, ¿no? Necesitamos equilibrar continuamente la inversión y la asignación de recursos entre el negocio principal y el nuevo negocio, ¿no? Para sincronizar la innovación y el crecimiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos son los pasos a desarrollar, ¿no? Que de alguna manera ayuda muchísimo a las empresas en su camino hacia la digitalización, ¿sí? Y bueno, ya para ir terminando, el tema de los casos de éxito locales, ¿sí? No quise poner, digamos, casos de éxitos, digamos, a nivel mundial, pero la idea es que vean que aquí en el Perú ya se están haciendo grandes cosas también. Tuvimos la oportunidad de implementar un proyecto de mantenimiento 4.0, ¿sí? En una empresa del sector de transporte de minerales. Y el objetivo que tenían ellos era la digitalización de los procesos, ¿no? De operación y mantenimiento, como una primera etapa en la visión de llegar a ser un terminal totalmente digitalizado. Entonces, el reto era mantener los altos niveles de mantenibilidad, disponibilidad y confiabilidad de una faja transportadora de concentrado de más de 200 metros. O sea, evitar fallos catastróficos era el reto, en otras palabras. ¿Qué se propuso? Se propuso una plataforma de IoT para el monitoreo de condiciones de sus activos críticos, ya sea, digamos, variadores de media tensión, ¿no? U otros, para poder procesar datos, ¿no? Para obtener datos, mejor dicho, y procesarlos y así tener un modelo predictivo, ¿sí? Haciendo uso de gemelos digitales de los activos críticos de la planta. Entonces aquí empezamos a sensorizar para tener la mayor cantidad de datos y a partir de ahí, a través de una plataforma cloud, procesarlos, obtener información que sirva de retroalimentación al sistema, pero que también me permita a mí crear modelos matemáticos, ¿sí? Curvas características, ¿para qué? Para predecir el comportamiento de los activos críticos, ¿sí? De esta manera, digamos, el proyecto fue un éxito y pudimos, de alguna manera, tener uno de los primeros casos de empresa digital, ¿no? O de procesos digitalizados. A nivel educativo también, bueno, nosotros empezamos a desarrollar algunos casos
de uso de estas tecnologías. Por lo general, eh, algunas compañías lo que buscaban era promover a través de demos, ¿no? O aplicaciones pequeñas, las soluciones tradicionales de automatización. Lo que se buscó, digamos, con el uso de las nuevas tecnologías es que sobre un proceso típico podamos implementar el gemelo digital, que es lo que ustedes están viendo en la computadora, pero además, o sea, el gemelo digital del proceso real que ven ahí, pero además en el iPad tener la parte de realidad virtual, lo que ve la persona a través de los lentes, realidad aumentada, ¿sí? Que me permite a mí tener operación, ojo, operación, y además la realidad aumentada para lo que es la visibilidad de los datos, ¿sí? De esta aplicación, ¿no? Demostrativa que tenemos ahí. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue eso? Integrando o mandándole los datos hacia la nube, ¿sí? Hacemos uso del Internet a través de estos dispositivos, de la red celular, y todos esos datos regresan, ¿no? Como retroalimentación al sistema para poder justamente implementar el gemelos digitales, tener realidad mixta, tener IoT industrial, ¿no? Entre otros escenarios. Entonces esto se implementó a manera, digamos, de descubrimiento de las tecnologías de Industria 4.0. Entonces dijimos, si esto podemos hacer en el mundo virtual, ¿por qué no lo hacemos mucho más grande? Y lo que se creó es que, bueno, hoy en día se habla de metaverso, ¿no? Pero en ese tiempo no le habíamos puesto esa etiqueta y lo que buscamos fue básicamente diseñar una aplicación, ¿no? Una aplicación, o el gemelo digital de una aplicación real, ¿no? En el mundo virtual e integrarlo con el mundo real. ¿De qué manera? Toda la ingeniería del proceso, de la aplicación, se hace en el mundo real. Y en el mundo real yo tengo los datos, los resultados, ¿no? El feedback a través de estos dashboards que me dan a mí información del proceso en sí, de los datos procesados. Entonces, con esto yo puedo tomar decisiones de corrección o de modificaciones en el mundo virtual. Finalmente, toda la ingeniería, como ven, yo lo estoy haciendo, ¿no? En el mundo real y es depositada, por decirlo así, o transferida al gemelo digital de esa línea de producción. Entonces, son casos que ya se han implementado con la tecnología que hoy en día tienen los fabricantes, ¿sí? Existen muchas soluciones fáciles de usar y que permiten una implementación cada vez mucho más rápida de estos sistemas, ¿no? Entonces, hasta aquí sería mi presentación. Disculpen si he sido muy rápido, pero bueno, teníamos un tiempo, digamos, limitado. Así que, bueno, lo único que les puedo comentar para finalizar la presentación es que la industria 4.0 nos va a durar poco tiempo, ¿eh? O sea, ya ahorita se está hablando de industria 5.0, ¿no? Estamos hablando de nuevas tecnologías y que finalmente cada revolución industrial, si ustedes ven un poquito, hablamos de fechas, o sea, va durando la mitad de la anterior. Así que imagínense cuánto va a durar esta y lo que nos queda. Entonces, es responsabilidad nuestra también poder contribuir a nuestra industria con nuevas tecnologías y también de alguna manera con el aprendizaje que podamos tener de ellas, ¿no? Pues nada, eso es y muchísimas gracias por la atención. Quedo atento a preguntas, dudas, consultas que puedan tener. Bien, muchas gracias, Alberto, por tu presentación. A continuación, les doy la palabra a Mirko Hurtado del área comercial, quien nos proporcionará información detallada sobre los programas y los cursos en ese tema. Muy buenas noches, muchas gracias por el pase. Mi nombre es Mirko Hurtado, soy el asistente comercial de UTEC Posgrado y a continuación me gustaría brindarles una información breve, pero consideramos que importante para complementar lo mencionado en la exposición anterior, ¿no? ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, se puede ver. Correcto. Bien. Bueno, en UTEC Posgrado
nosotros lo que buscamos es poder construir hoy el futuro del mañana. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que, como lo pueden ustedes haber apreciado en los últimos minutos durante la exposición, nuestros cursos, nuestros programas, todos aquellos contenidos que nosotros tenemos a bien de poder, digamos, brindarlos en cursos, en programas y en maestrías, estar vinculados a la tecnología, al emprendimiento, a la innovación, ¿no? Y que este conocimiento pueda ser también transversal, no solamente con determinados cursos o materias, ¿no? Sino que desde ahora ya ir viendo lo que va a venir, adelantarnos, ¿no? Y es por ello de que tenemos nuestros atributos diferenciadores. Nos referimos a lo que mencioné, el futurismo, incorporar esas tendencias e innovaciones que ayuden a redefinir el mundo. También el aprendizaje práctico, programas que son liderados por autoridades en la materia, que son personas reconocidas en el medio. Vínculos internacionales, aliados globales que aportan el conocimiento, ¿no? Aportan nuestros expertos, que nos ayudan a ubicarnos en la vanguardia. Tenemos también cómo ayudamos en su preparación dentro de la escuela de posgrado. Pues bien, teniendo en cuenta de que hay diversidad de materias, diversidad de información que pueda estar dispersa, pues nosotros lo hemos dividido en academias para profundizar los conocimientos especializados por sector, mejorar el dominio e interacción con el entorno y trabajar sobre las capacidades para innovar de forma sostenible. Como aprecian en pantalla, tenemos la Academia de Negocios e Innovación Digital, por ejemplo, que está enfocado en el liderazgo empresarial, el emprendimiento, la gestión estratégica y la agilidad enfocada en upskilling o el reskilling. Tenemos también la Academia de Inteligencia Artificial, Datos y Computer Science, donde se busca que el conocimiento e investigación conduzcan a una innovación tecnológica que impulse a estos sectores mencionados a resolver problemas complejos. Tenemos además la Academia de Ingeniería 4.0, brindar el conocimiento, experiencias e investigación enfocado en desarrollar la ingeniería avanzada. Tenemos 3 academias más, esta división que hemos hecho, la de sostenibilidad y energías renovables, enfocados en planificación estratégica, con la orientación en el desarrollo sostenible e incorporando la tecnología. La Academia de Minería y Recursos Naturales, donde pues la industria minera y este aprovechamiento sostenible de recursos naturales ayuden a equilibrar el crecimiento mundial. Y nuestra Academia de Innovación en Salud, transformación y digitalización que deben ir de la mano para generar mejoras en ese sector salud, y conseguir avances para la sociedad. Dicho ello, y teniendo en cuenta el tema que nos ha convocado el evento de hoy, me gustaría mencionarles los próximos inicios de algunos de los programas y cursos que tenemos vinculados a este sector. El curso de Industria 4.0, que iniciará en febrero de este 2024, bajo la modalidad Blended, con una duración de 30 horas. En ese curso adquirirán los conocimientos fundamentales sobre el Internet of Things, el aprendizaje automático para la aplicación en los entornos laborales, también combinar con Machine Learning el desarrollo de aplicaciones industriales y al final llevar a cabo un proyecto práctico en un entorno de laboratorio. El programa en gestión en BIM, donde se combinan las metodologías colaborativas y tecnología innovadora en este ecosistema BIM, comenzará el 18 de marzo del 2024, 5 meses de duración y en modalidad online en vivo. Como pueden apreciar en pantalla, en este programa se utilizarán las herramientas del modelamiento en 3D, para costo, para planificación, en una obra de construcción, en un proyecto práctico, obtener estas capacidades en BIM Manager, para proyectos de mediana y gran envergadura, y elaborar un plan de ejecución en BIM en un proyecto previo a desarrollo de una obra de construcción, por ejemplo.
También tenemos el programa en diseño y gestión de proyectos de automatización, programa que se enfoca en ingeniería del diseño de arquitecturas de control. Es un programa en modalidad blended, semipresencial, con una duración de 196 horas lectivas. En este caso es semipresencial, ¿por qué? Porque tenemos pues el laboratorio, necesitamos que puedan estar presentes en el mismo para poder operar, ¿no? Con todos los equipos que tenemos a disposición, para poder diseñar los sistemas de automatización de planta industrial, para formular, sustentar proyectos integrales a la alta dirección y optimizar estas arquitecturas de control de planta industrial. En relación a estos cursos, me gustaría mencionarles de que si ustedes tienen alguna consulta, pueden comunicarse con Taina Barbosa, quien es nuestra supervisora de ventas de posgrado. Su correo que ven en pantalla, ybarbosa@utec.edu.p. También el número 986-975-490. Si lo desean, pueden enviar un WhatsApp, de repente un mensaje, y nos pueden indicar a partir de qué horario o qué contenido quisieran que se les pueda enviar, ¿no? O un correo. Nos parece muy importante que ustedes puedan estar más vinculados a estos temas, dado el interés mostrado. Y bueno, en realidad a lo que son las modalidades, como pueden ver, cada curso tiene cierta diferencia, ¿no? Online en vivo, blended o semipresencial. Y esto es porque ha sido diseñado especialmente de acuerdo a los contenidos que se tienen y también lo que se busca desarrollar, ¿no? En laboratorio o que se pueda realizar de forma virtual. Ya en esta etapa final ya de mi participación, mencionarles que cuáles son partes de, digamos, de nuestras principales ventajas que tenemos al momento de poder llevar un curso con nosotros. Nuestros convenios corporativos, si dentro de su oficina o en su empresa hay colaboradores, compañeros de trabajo que se interesan por, no solamente por estos programas, sino por otros que de repente son de algún otro campo distinto dentro de posgrado, tenemos la posibilidad de firmar convenio para que puedan acceder a descuentos, también para que podamos estar asociados como proveedores, ¿no? de ustedes. El financiamiento propio a tasa cero. Si, por ejemplo, quieren pagarlo en cuotas, 3, 4, 5 cuotas, por decirlo, se puede hacer y no hay un recargo o no hay un tipo de interés de por medio, ¿no? Las clases síncronas grabadas, si es que no se pudo asistir, este entorno virtual que está presente para nosotros desde mucho antes de la pandemia, que esta plataforma nos permite de que si en algún momento no se pudo conectar, por supuesto que previa consulta con el asistente de aula y con el docente, pues la clase quede grabada y luego pueda observarlo, ¿no? Siempre en eso les pedimos de que revisen el brochure, ¿no? El calendario para evitar de que eso suceda en una fecha en la que hay un examen o un trabajo práctico, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Y el networking a través de dinámicas constantes. Esto es algo muy valioso para nosotros. Cuando es presencial, lógicamente estar en el mismo aula hay la posibilidad de que puedan intercambiar experiencias, ¿no? Hacer hasta cierto grado de amistad. En el caso del virtual, a veces parece que eso no sucediera, pero sí, nosotros lo hacemos. Desde el mismo momento que ustedes ya están inscribiéndose, nosotros vamos viendo de qué campo, de qué área, estudios han realizado, en qué empresas, y lo que buscamos es de que puedan formarse grupos, que puedan estar equipos de trabajo, que sean como la vida misma, ¿no? Que realmente es multidisciplinario, y de esa manera, pues, se permita que haya esta integración y este networking. Los invito a que puedan ingresar a la página web en pantalla, posgrado.utec.edu.p, para que puedan ver toda la información disponible, maestrías, programas y cursos dentro de educación ejecutiva, y bueno, también nuestros programas para empresas que son hechos a medida a las necesidades de empresas de manera específica. Al momento que ustedes ingresen a la web, también pueden hacerlo en nuestras redes sociales y los invito a que puedan seguir el hashtag Early Adopters. Eso sería toda mi participación hoy. Les agradezco mucho. Muy buenas noches.